territorio estaba constituido por una estrecha franja correspondiente al valle del río Nilo en el noroeste de África. Este río nace en los lagos Tiberia y Alberto y desemboca en forma de delta en el mar Mediterráneo. Este valle de tierras fértiles, rodeada en gran parte por desierto de Sahara, estaba constituido por 1.200 kilómetros de largo. En el año 3000 a.C., aproximadamente, vivían alrededor de 1 millón de personas en el Nilo, pescadores, agricultores y cazadores. Ningún faraón gobierna este país dividido todavía. El país estaba dividido en dos, el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte, en la desembocadura de Algunos egiptólogos especulan que los jefes tribales habían luchado entre sí durante generaciones. Entonces, mientras que otros piensan que fue el resultado de un periodo largo y gradual de asimilación, no de miles de años, pero sí de varias generaciones, durante el cual fue surgiendo gradualmente una cultura unificada. Ahora bien, remontémonos a Abidos, que nos proporciona datos desde la dinastía Cero. Abidos está situada en las tierras bajas del desierto junto al valle del río Nilo, lugar donde se encontraron algunas de las primeras tumbas de los faraones. ¿Fue acaso un acto de represión para una victoria absoluta sobre pueblos enemigos para crear una gran civilización? Ambas regiones fueron unificadas hacia el año 3100 a.C. por el rey Nemes, soberano del Alto Egipto, quien se habría convertido en el primer faraón, quien situó la capital en Menfis. El referente para la ubicación geográfica de la civilización egipcia es el río Nilo, pero esta paradigmática cultura ocupó por muchos siglos no solo parte del continente africano, sino también el extremo occidental de Asia, gracias a sus campañas de conquista durante el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Este fue el primer templo de Egipto, ofrecido al gran dios halcón Horus, patrón de los futuros reyes de Egipto. Está decorado con esteras de colores y pilares importantes del Líbano. Este serviría de ejemplo para los futuros templos. En el Imperio Antiguo, el tipo más antiguo de enterramiento es el de mastaba, que era la tumba de los personajes nobles, sacerdotes y de los primeros faraones. El deseo de grandeza en el faraón provocó la superposición de mastabas para distinguir la tumba real, apareciendo así las pirámides, como la de Sósir, que son mastabas superpuestas. La mastaba estaba compuesta por 2 pisos. Las pirámides, siendo las más importantes, la de Keops, estaban rodeadas de edificaciones menores, entre las que destaca la Gran Esfinge. En el Imperio Medio se construyen los hipogeos, que son tumbas excavadas en madera de una montaña. Son tumbas enriquecidas por pinturas y de un singular valor arqueológico
por su ajuar. El tesoro de Tutankamón ha sido el más valioso de los conservados. En el Imperio Nuevo impulsan la construcción de templos. Estos están compuestos por la avenida en la que se suceden las hileras de esfinges, el obelisco y los pilonos, que marcan la entrada. Una vez dentro, un patio rodeado de columnas marca el acceso a la sala que está recubierta de un techo de madera pintada. Aparecen los espeos, destacando el de Abu Simbel, que son templos de auxilio, excavados en la roca, y los hemispios, comparten la roca y parte fuera de ella. Era una civilización bastante arraigada con su religión. Para ellos, el culto y el trascender de la vida a la muerte era de bastante importancia. Ello explica la escasez de construcciones urbanas y la prioridad a tumbas y templos. Para ellos, los dioses estaban en todos lados, en el agua, en la tierra, en el aire e incluso en los difuntos. Sus dioses tenían la figura humana, pero tenían algún atributo del animal asociado, pues a cada dios le atribuían un papel distinto. Esto dependía de la función de la deidad. Los egipcios eran politeístas, o en otras palabras, su religión no era homogénea, puesto que bajo la forma de numerosos dioses podía ser venerado un mismo principio religioso. Tras la muerte del faraón, el lugar se abandonaba a los sacerdotes, quienes se encargaban de mantener el culto y administrar el complejo funerario, a no ser que el sucesor también decidiera construir su tumba en esa área. Las casas eran de techos planos, conocían la bóveda y el arco, pero al ser un pueblo muy tradicional, siempre conservaron su estilo, así que tuvieron poca evolución en el sentido arquitectónico. Los dos materiales de construcción predominante usados en el antiguo Egipto eran el adobe y la piedra, fundamentalmente la piedra caliza, también piedra aresénica y granito en cantidades enormes. Del Imperio Antiguo en adelante, la piedra fue reservada generalmente para tumbas y templos, mientras que los ladrillos fueron utilizados en viviendas, incluso en los palacios reales, fortalezas, muros de los recintos de los templos y de las ciudades, y para edificios subsidiarios en los complejos de los templos. En verano, hasta las noches son muy calurosas, así que la familia probablemente dormía aquí arriba, en el tejado. El padre bajaría por la mañana y encontraría los juguetes de sus hijos por las escaleras. Luego entraría en este cuarto, la cocina, donde su esposa ya le estaría preparando el desayuno en el hogar. Cogería los ingredientes de la fresca despensa situada debajo de las escaleras y también de la piedra diagonal. ¿Qué hay para desayunar? Seguro que pan y tal vez queso, cebollas y cerveza. La cerveza era un alimento básico para los antiguos egipcios. Tenía un bajo contenido en alcohol y probablemente la consistencia de una sopa. No se puede tener todo. Iría al pequeño dormitorio que utilizaban en invierno y se vestiría. Eso no constituía un gran problema, porque solo debía de ponerse un taparrabos y unas sandalias de paja, a pesar de que la mayoría de hombres trabajaban descalzos. Luego iría a la sala de estar. Ahí habría un nicho con los dioses de la casa, que a la vez serían antepasados familiares. Y ahí estaría el asiento del cabeza de familia. Estos trabajadores eran habilidosos, así que las casas tenían que ser lugares bastante agradables, con paredes enyesadas de un blanco limpio. Habría esteras en el suelo, cestos y muebles de madera. Por aquí está la habitación de las visitas con una cama provisional en la esquina. La suegra está durmiendo. En estas casas no había ventanas para evitar que entrara el calor, pero había ranuras de ventilación en el techo. Esto significaba que el lugar estaba bastante oscuro, pero en cambio era bastante fresco, si tenemos en cuenta el intenso calor del verano.
De la arquitectura egipcia se destacan las esfinges, pues eran símbolos de realeza, fuerza, poder y vida después de la muerte. También los obeliscos, colocados en partes a la entrada de los templos. Los egipcios creían que tenían efecto en la resurrección del difunto. Los muros, exteriores e interiores, así como las columnas y los techos, fueron cubiertos con jeroglíficos e ilustrados con bajorrelieves, esculturas pintadas en brillantes colores. Muchos ornamentos de decoración egipcia son simbólicos, como el escarabajo sagrado, el disco solar y el buitre. Otros adornos frecuentes fueron las hojas de palma, de la planta del papiro, y los brotes y las flores de loto. Los jeroglíficos eran parte de la decoración, así como los bajorrelieves que narraban acontecimientos históricos o interpretaban leyendas mitológicas. Las hipóstilas eran recintos de columnas altas y gruesas que formaban un bosque de piedra sosteniendo una cubierta arquitrabada. A este respecto, se destacan también los pilonos, construcciones en forma de pirámide truncada. Los patios eran las áreas públicas. Cualquier persona podía acceder a depositar ofrendas, y generalmente estaba rodeado de columnas y solía tener colosos. Vivienda. Estaba constituida por varias habitaciones. A sus alrededores eran salones con columnas y luz cenital. Disponían de terrazas, bodegas subterráneas y un jardín al fondo. La moneda no existía. Las deudas, los sueldos y las compras se pagaban en especie procedente de los campos, pero también en aquel tiempo se penalizaba a quienes no pagaban los impuestos. Las grandes ciudades de Egipto estaban muy pobladas y no solían haber grandes avenidas. Existía una red de calles bastante estrecha y con una disposición bastante irregular. Las construcciones se agrupaban de tal manera que las casas grandes de los miembros de la élite estaban rodeadas por las que pertenecían a una clase social inferior. La falta de madera en Egipto se solucionaba al construir la mayoría de las casas con ladrillo de adobe. Con esos enormes bloques se levantaban unas frescas y cómodas casas. Los sistemas sanitarios eran prácticamente inexistentes, incluso en las casas ricas. No había agua, corriente ni desagües. Claro que con el paso del tiempo se fueron construyendo vertederos de agua. En el antiguo Egipto, la vida estaba condicionada por el lugar en que se vivía. Había poblados cerca de los puertos, también había en la intersección de las puntas comerciales. Los habitantes eran bastante sociales y se reunían cerca de los templos y mercados para hablar con sus vecinos y enterarse de las noticias del día. Pero una de las importancias de las ciudades era para dar servicio a los cementerios. Estos cementerios eran las legendarias tumbas del Valle de los Reyes y de las Reinas, que estaban ubicados en la orilla occidental del río Nilo. Se creó un pueblo para los trabajadores de estos templos. Este se llamaba Tere Medina, que significa monasterio del pueblo. El lugar era al menos propicio, ya que no había árboles ni agua, pero se encontraba muy cerca de las tumbas del valle. Los trabajadores importantes recibían casas construidas por el Estado. Estas casas estaban dispuestas en paraísos, que recordaban más a callejones que a calles. Había muy poco espacio exterior. Las casas, aunque eran bastante pequeñas, eran lugares bastante agradables para vivir. En verano, hasta las noches son muy calurosas, así que la familia probablemente dormía aquí arriba, en el tejado.
El padre bajaría por la mañana y encontraría los juguetes de sus hijos por las escaleras. Luego entraría en este cuarto, la cocina, donde su esposa ya le estaría preparando el desayuno en el hogar. Cogería los ingredientes de la fresca despensa situada debajo de las escaleras y también de la piedra de amolar. ¿Qué hay para desayunar? Seguro que pan y tal vez queso, cebollas y cerveza. La cerveza era un alimento básico para los antiguos egipcios. Tenía un bajo contenido en alcohol y probablemente la consistencia de una sopa. No se puede tener todo. Iría al pequeño dormitorio que utilizaban en invierno y se vestiría. Eso no constituía un gran problema, porque solo debía de ponerse un taparrabos y unas sandalias de paja, a pesar de que la mayoría de hombres trabajaban descalzos. Luego iría a la sala de estar. Ahí habría un nicho con los dioses de la casa, que a la vez serían antepasados familiares. Y ahí estaría el asiento del cabeza de familia. Estos trabajadores eran habilidosos, así que las casas tenían que ser lugares bastante agradables, con paredes enyesadas de un blanco limpio. Habría esteras en el suelo, cestos y muebles de madera. Por aquí está la habitación de las visitas con una cama provisional en la esquina. La suegra está durmiendo. En estas casas no había ventanas para evitar que entrara el calor, pero había ranuras de ventilación en el techo. Esto significaba que el lugar estaba bastante oscuro, pero en cambio era bastante fresco, si tenemos en cuenta el intenso calor del verano. En resumen, no es un lugar tan malo para vivir un trabajador y su familia en el año 1200 antes de nuestra era. Ahora nos vamos a trabajar. Los documentos que nos aportan la civilización egipcia están llenos de hazañas de reyes, sacerdotes y escribas, todos ellos del género masculino, pero también hay historia de sus mujeres. La función de las mujeres en la sociedad egipcia también es posible ver una igualdad legal entre hombres y mujeres, ya en el 2700 antes de nuestra era. Solo no tenían cargos importantes en la vida política, ya que su trabajo estaba en la casa. Sin embargo, recientemente los arqueólogos han encontrado que pudo ser más que un conflicto político, pues en una tumba se encontraron jeroglíficos que pudiesen referirse al hambre y penurias del antiguo Egipto. Todo indica que el Nilo, su principal fuente en todo sentido, disminuyó sus crecidas cada vez más, convirtiendo la tierra en polvo. Luego vinieron las tormentas de arena, ahogando la tierra y provocando que la gente muriera de hambre. Los orígenes de esta civilización yacen en el mito y la leyenda. La mayoría de los romanos piensan que la vida de sus antepasados comenzó en los bancos del río Tíber, en la región que actualmente se conoce como Italia. En el siglo VIII a.C., la hija del rey latino Numitor dio a luz unos gemelos a los que llamó Rómulo y Remo. Pero el hermano del rey temía que los infantes le arrebataran el derecho al trono, y en un arrebato de furia arrojó a los gemelos en las heladas aguas del río. La leyenda dice que los gemelos luego fueron salvados por una loba, la cual los amamantó para que no murieran de hambre. Para el 753 a.C., Rómulo y Remo eran ya adultos, y fue entonces cuando fundaron una ciudad a la que llamaron Roma. Pero su lado fraternal no perduraría. Durante una disputa familiar, Rómulo asesinó a Remo, convirtiéndose así en el único gobernante de Roma. Con el tiempo, los seguidores de Rómulo se establecieron en una de las 7 colinas y construyeron una nueva ciudad. En la antigüedad, vivían los primeros romanos en Italia.
Vivían en pequeñas comunidades pertenecientes a ciudades-estado. La mayoría de estos trabajaban juntos y eran gobernados por reyes de las familias ricas. Pero 50 años después de que Rómulo fundó la ciudad, una creciente tribu conquistó las comunidades fraccionadas y reiniciaron un gobierno monárquico. Estos eran los etruscos. Pueblo sofisticado, constructores del adorado sepulcro, creían en la vida eterna después de la muerte. En 1500 a.C., después de 200 años de estilo y opresión, un grupo de aristócratas y romanos derrocaron la monarquía etrusca y en su lugar establecieron a un nuevo gobierno, que sería la República de Roma. Ahora bien, hablemos un poco más del urbanismo. La ciudad romana estaba rodeada por una muralla, y su trazado urbano se establecía con cierta regularidad, siguiendo el modelo etrusco y helenístico. En torno a las dos calles principales perpendiculares, el Cardo y el Decumanus. En el lugar donde estas dos calles se unían se establecía el Foro, donde se construían los edificios más importantes. La Curia, que estas son para las asambleas del Senado, el Pretorio, desde donde se gobernaba, entre otras. Las puertas de entrada a la ciudad romana se encontraban en las salidas del Cardo y del Decumanus, pero también en otros puntos de la ciudad. Solían estar flanqueadas por dos torres con estancias donde se situaba la guardia. También había estancias encima de los arcos de entrada. Normalmente tenían 1 o 2 vanos, cubiertos con bóvedas de cañón. Se conservan especialmente bien la muralla de Trevenis y la de la Colonia, cuya tipología es un poco distinta, con torres cuadradas, la puerta muy retraída y de 3 vanos, el central mucho más amplio. La casa romana deriva de la etrusca y se fue desarrollando y complicando con el tiempo. Tenía una puerta de entrada, un atrio, alrededor del cual se desarrollaban las estancias. A un lado del vestíbulo de entrada se encontraba la estancia donde se rendía culto a los dioses, y al otro lado había otra habitación donde se encontraban las máscaras, y a veces las urnas de los que habían muerto. En algunos casos, estas habitaciones se colocaban en las salas, y eran más pequeñas. Las villas romanas partían del concepto estructural de las domus, pero eran más grandes y complicadas, y no presentaban regularidad en la planta. Estaban alejadas de la ciudad y eran lugares generalmente de descanso. En España destacada la de la Olmeca. Las basílicas era un tipo de edificio de nueva creación. No se sabe claramente cuál era su origen estructural. Servía como para administrar justicia y para realizar transacciones comerciales. Destacan las basílicas de Maguncio y Constantino en Roma. Las termas romanas o baños fueron edificios de gran originalidad en el mundo romano. Eran lugares de reunión con un cierto carácter social y de recreo, más allá del uso de balneario específico. Las termas estaban estructuradas en 4 zonas: Apuditerium, que era el lugar de recepción donde estaban los vestuarios; Frigidarium, Trepidarium y Caldarium. También había un gimnasio, zona de masajes, bibliotecas y espacios abiertos de paseo. Aunque fueron creadas principalmente para los hombres, existieron termas masculinas y femeninas, e incluso para ambos. En algunas de las construcciones para espectáculos destacan del teatro romano lo que es el Teatro de Pompeyo y el Teatro de Marsella. Otro también es el anfiteatro, que el que destaca es el de los Flavios. También el circo romano es una de las construcciones más importantes de los romanos. Algunas de las construcciones conmemorativas son el arco, como los que tenemos son el Arco del Triunfo, el Arco del Tito, el Arco del Séptimo Severo,
el arco de Constantino, el arco de Caparra, entre otros.